Shalom, shalom, Parashat Bo. Nuestra parashá, la parashá de esta semana, que se lee este Shabbat, cierra el ciclo de estas dos parashiot que contienen las 10 plagas que trajo Hashem a Egipto. En la parashá anterior vimos 7 y en esta vemos otras 3, que justamente coinciden con la gematria de la palabra Bo, que Bet vale 2 y Aleph vale 1, serían 3, y esto es lo que concentra prácticamente nuestra parashá. Cosas ya conocidas y que Baruch Hashem hemos ya dado en otras entregas, hemos hablado de este punto. Sin embargo, quiero referirme hoy día a algo un poco más complejo. En la parashá de Bo, nosotros encontramos la última plaga, que es la plaga de los primogénitos. O sea, la muerte de los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta el animal, como dice la Torá. Akshav, sabemos además, por nuestras tradiciones, que el propio faraón era primogénito, sin embargo, él no muere. ¿Por qué? Porque tiene que ver qué es lo que va a ocurrir, o sea, percibir realmente, o sea, darse cuenta realmente de todas las plagas, una a una, que lo golpearon a él y a su pueblo, incluyendo la última. Y es por eso que, a pesar de ser primogénito, Hashem lo conserva para que él vea la destrucción de su imperio. Tenemos que preguntar un poco más en profundidad, desde el punto de vista de las profundidades de la Torá, valga la redundancia. ¿Quién es el faraón? ¿Qué es el faraón? ¿Qué representa dentro de la historia del espíritu? ¿Y por qué el pueblo, Am Israel, tuvo que enfrentarse a él? Específicamente Moshe. Sabemos que todas las vicisitudes por las cuales atraviesa la humanidad, incluyendo obviamente a Israel, son consecuencias de una falta primigenia, de un acontecimiento que ocurrió en el principio del mundo, que lo conocemos como el Het del Etz Adat, o sea, el pecado del árbol del conocimiento del bien y del mal, que constituye una parte fundamental precisamente de la caída de Adam Rishon en un principio. Y sobre eso Israel conoce mucho, hemos estudiado el tema y nuestros sabios nos han desarrollado todas estas ideas en forma bastante clara y bastante extensa. Desde un punto de vista cabalístico, la existencia del mal, el hecho de que la persona haga pecados, que es parte de la existencia del mal, significa o conlleva una creación. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que una persona hace algo negativo, no solamente está perjudicando en forma espiritual su alma por el hecho de estar cometiendo alguna falta, sino que también está creando una realidad negativa. Y así es como existe la luz y existe la obscuridad. Una de las plagas de Egipto fue justamente la manifestación de la obscuridad como algo real, no como la ausencia de luz, sino como algo real que se llama obscuridad, que hacía que las personas quedasen sin poderse mover, porque algo bajaba sobre Egipto y no solamente que no se podía ver, sino que las personas no se podían mover. Estas circunstancias que se construyen a partir de lo negativo van creando realidad, van creando una realidad que después esta realidad suele transformarse en una especie de enemigo de la persona que las creó, aunque parezca una paradoja, porque si algo desciende de algo, tendría que agradecer precisamente el hecho de que exista por algo o por alguien. Sin embargo, con respecto a la maldad no es así. La maldad nunca reconoce, la maldad nunca agradece. Y es así que en el momento en que Adam Rishon cometió el pecado de haber comido del árbol, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que nosotros llamamos Etz Adat, el árbol del Da'at, se produjo por ser él
el primer ser humano creado, o sea, fue el ser humano creado, y por lo tanto su condición espiritual era de una energía suprema, muy grande. Entonces también esa caída cayó y creó una consecuencia también muy grande. Y esa consecuencia que desciende de Adán Rishon, que produce Adán Rishon en el momento que peca, es lo que nosotros vamos a llamar el faraón de Egipto. Esto quiere decir que en el momento en que Adán Rishon comete ese pecado, se crea un alter ego, un segundo Adán. Y este segundo Adán es el que vamos a encontrar en la Torá como el faraón de Egipto. El faraón de Egipto entonces no era simplemente un rey, cabeza de un imperio que quedaba ahí en Egipto, sino que era una creación espiritual negativa a partir de una caída, a partir de algo que había ocurrido con Adán Rishon. Y por lo tanto, todas sus actividades, las actividades que el faraón va a realizar desde que conoce a los descendientes de su creador, o sea, desde que conoce a Abraham, que es el primero que lo enfrenta, el primero que llega a Egipto, van a ser precisamente construir o hacer algo para poder cortar las relaciones con quienes lo crearon espiritualmente. Y es así como cuando llega Abraham, le quita a Sara, pretende estar con ella y ocurre una serie de cosas que le impiden al faraón cometer ese pecado, y sale de allí y quiere de alguna manera comprar a Abraham. Vino con una serie de regalos que le da. Abraham sabe muy bien de qué se trata y qué es lo que hay que hacer. O sea, es un tema que ya se estudió en Bereshit. Después aparece en Egipto, frente a este mismo faraón, otra vez, el que sea exactamente el mismo no es lo más relevante, porque simplemente lo que estamos hablando es una idea de maldad que se transmite a través de un concepto que se llama faraón. Es enfrentado, esta vez por Yosef, que en el caso de Yosef sabe manejarlo de tal forma que logra hacer con él como una especie de pacto de no agresión, que dura hasta que Yosef muere y sus hermanos fallecen. En ese momento el faraón aparece nuevamente con su verdadero rostro, de que se levantó un faraón que no conoció a Yosef. O sea, ese faraón no lo conoce quiere decir que el pacto que se había hecho terminó. Y ahora aparece nuevamente el nuevo rostro de esa negatividad creada desde el principio. Y cuando ya le toca el turno a Moshe, que es el tercero que va a tener que enfrentarse con esta creación negativa que viene del principio del mundo, vamos a ver que hay toda una serie de situaciones que van a ocurrir desde que Moshe era muy pequeño, es llevado a la casa del faraón. O sea, el faraón va de alguna manera a criarlo y mantenerlo, o sea, va a construir dentro de su propio ambiente aquello que lo va a destruir en un momento. Y esa es la paradoja de la vida, que Akadosh Baruj Hu constantemente nos entrega y constantemente nos muestra que finalmente el que maneja todo es Hashem Yitbaraj. Y así Moshe sale de Egipto, se escapa prácticamente por algo, vuelve después cuando tiene 80 años y comienza todo este proceso de liberación del pueblo hebreo que nosotros conocemos como la salida de Egipto y el Yetziat Mitzrayim, que hemos estudiado en la parasha anterior y también en esta, donde finalmente el pueblo va a salir, como vamos a estudiar en la próxima parasha, el próximo Shabbat, donde Beshalach, que el faraón nos va a enviar, nos va a sacar de Egipto. O sea, a través de él, Hashem nos saca de Egipto. Y Moshe lo lidera toda esa salida. Nosotros podemos pensar entonces que al parecer vemos por estos textos que el enfrentamiento con el otro yo de Adam Rishon, el yo perverso, el malo, el de la clipá, necesitó 3 momentos: Abraham, Yosef, Moshe. Y cada uno de ellos, de alguna forma, representa una parte de la lucha en contra de la maldad. Sin embargo, en Yosef encontramos un pacto, encontramos un arreglo, entre comillas,
que si bien con Abraham podríamos haber dicho que también ocurrió, pero Abraham sale de allí, o sea, él no queda a trabajar para el faraón. En cambio, Yosef sí. Y es por esto que Yosef mismo va a retornar, la fuerza de Yosef va a retornar en un momento de la historia más adelante, en la cual va a tener que poner punto final a ese pacto, él ahora, Yosef, a través de algo muy específico, que va a ser la reencarnación de su Meshihut, o sea, del ser él, Yosef ungido como parte de un proceso espiritual de redención, va a tornar él como el profeta Yoná en algún momento, y va a tener que llegar a la ciudad de Ninvé, donde el rey de Ninvé, como sabemos, es el propio faraón de Egipto. O sea, otra vez la energía esa está ahora en otro lugar y Yoná tiene que enfrentarse, para cerrar el caso, el tema Yosef, tiene que enfrentarse con él allá. Y eso va a ocurrir. Sin embargo, en este punto, en el tercero que nos encontramos ahora, es Moshe. Moshe lo enfrenta. Moshe trae un castigo muy grande sobre el faraón, que son las 10 plagas, o sea, la realidad en la que el faraón vive va a ser alterada, por decirlo en términos bastante simples, va a ser destruida. Lo que el faraón y Egipto habían construido va a desaparecer. Va a aparecer un orden nuevo que va a cambiar y se va a alterar después. Egipto nunca va a volver a ser lo que era. En este punto, y tomando en consideración también lo que acabo de decir, que el faraón de alguna manera sobrevive, pasa el tiempo y él con el tiempo está presente, pero es una fuerza temporal, ¿no? Temporal quiere decir que una fuerza que está presente en el tiempo. Llega hasta Ninvé, donde finalmente el profeta Yoná, que es la reencarnación de Yosef, va a tener que también actuar con él, contra él, por él, etc. Que Bezrat Hashem vamos a tratar de explicar en alguna otra entrega. Pero ahora quiero concentrarme en Moshe. ¿Cuál es el tafkid, cuál es la función de Moshe con respecto al faraón, además de lo que ya estudiamos, de las plagas, de sacar a Israel de Egipto, de conducirlo por el desierto hasta la recepción de la Torá, y de ahí el proceso era ingresar a la tierra de Israel, que se vio interrumpido por algo que ocurrió y se necesitaron otros 40 años, y su alumno Yoshua va a terminar con ese proyecto. Pero en sí, Moshe y el faraón, ¿qué es lo que Moshe tiene que hacer? Entonces, para eso tenemos que preguntar qué es lo que cada uno de los tres debe hacer. Entonces, obviamente no son tres por una cosa fortuita, sino es porque en un principio el pecado de Adán, Rishon, con el Etz Hadat, fue un pecado que se extendió en tres aspectos. O sea, son tres aspectos los que están contenidos en ese pecado. Un aspecto es lo que se conoce como el asesinato, o sea, lo que tiene que ver con Shefihut Damim, que estuvo presente también en el pecado de Adán y Javá, en el momento en que Eva entrega el fruto a Adán, y de ahí proviene que la muerte ingresa al mundo. Ellos eran inmortales en un principio para las labores que tenían que realizar, y de ahí comienza el ser humano a ser mortal. Ingresa la muerte al mundo. Y por lo tanto es parte de ese pecado, es parte del pecado. La muerte es consecuencia de la propia muerte que ellos se hacen entre ellos, ¿no? Después está el pecado de la idolatría, cuando escuchan a una serpiente que les dice: si ustedes comen de este fruto van a ser como Dios, que conoce el bien y el mal, etc. O sea, ese deseo humano de convertirse en algo divino está presente también allí. Y también, en términos bastante profundos, también está presente el tema del deseo, o sea, el tema de la prostitución, cuando el Nahash muestra el fruto a Javá y ella lo considera apetitoso a los ojos. O sea, que hay ahí también un descenso en el control del placer, y por lo tanto lo único que se abre es una brecha para tener más placer. Estos tres puntos están presentes en el sistema que conocemos como el pecado del Etz Hadat. Y es por eso que con el paso del tiempo tres personas
van a acercarse a lo que resultó, lo que salió de ese pecado, que es el faraón, para tratar de minorizar los efectos que que este pecado tiene en la vida de los seres humanos todos, a través de personas que van a fundar también una, una sociedad, que es el pueblo judío, que va a mantener y sigue manteniendo precisamente estos elementos para poder combatir el mal, que se manifiestan en estas tres cosas, ¿no? En el asesinato, en la idolatría y en la exacerbación del placer. Y es por eso que vienen estos tres personajes que dijimos son Abraham, Yosef y Moshe. Abraham Avinu va a representar el líder del monoteísmo. Abraham, desde que muy pequeño, él luchó en contra de la idolatría. Él es la imagen de la creencia en un solo Dios, al cual todo, absolutamente todo se ofrece, que es precisamente la diferencia entre el idólatra y la persona que no lo es. Una persona que no es idólatra, que cree solamente en un solo Dios, está dispuesto a entregarlo todo por ese Dios. En cambio, los idólatras, los que creen en ideas diferentes de la divinidad, siempre piensan que ellos tienen algún tipo de preeminencia con respecto a la religión en la que están, que son pontífices, que son personas que dirigen, que son personas que de alguna manera tienen una opinión con respecto a Dios. Sin embargo, eso no es así, eso es la idolatría, o sea, transformarte tú en Dios, crearte tú lleno de anillos y de coronas y de imágenes y de grandes altares donde se muestran figuras que te representan a ti, etcétera, etcétera, con música y con otras cosas más. Sin embargo, la persona que cree no en la idolatría, sino en un solo Dios, está dispuesto a servirlo de forma total, completa, desde el corazón. Y esto era Abraham Avinu. Y es por eso que cuando él ya está consolidado en esa emuná, una de sus pruebas es precisamente enfrentar al mal. Enfrentar al mal es enfrentar al faraón, aquello que surgió de Adam Rishon. Y llega a Egipto, toman a su esposa, él se la devuelven porque Akadosh Baruj Hu interviene, y finalmente sale de allí. Esa reunión pequeña, corta, con el faraón de Egipto, Hadam, uno del pueblo, como dice la Torá, significó de alguna manera un fortalecimiento en Abraham de su emuná en un solo Dios, y a pesar que lo vemos de forma bastante tzedadí, de bastante como lateral, significó también para Egipto un descenso en su poder sobre aquellos que son idólatras, y bajó la intensidad de la idolatría en términos bastante importantes, para que después eso vaya a ir cambiando. Segundo, tenemos a los deseos. Dijimos que la exacerbación de los deseos humanos estaban presentes en el Het de Adam Arishon, cuando se muestra el fruto y se dice que es deleitoso a los ojos. Y todo esto está simbolizado en Yosef, que se llama Atzadik. Yosef el justo, sabemos por él que estuvo a punto de cometer el pecado con la mujer de Potifera, se controló, o sea, es la persona que nos enseña el shiltón, el reinado del intelecto, por sobre el reinado de las pasiones. Y es él el que es encargado de reducir la fuerza del mal en ese kibún, para llegar finalmente a Moshe, el tercero, que es quien necesita, entre paréntesis, la reducción del reinado de las pasiones por el reinado del intelecto. No termina con Yosef, ya dije, esto va a impulsarse mucho más después, y va a haber un lugar, se llama Ninvé, donde esta misma fuerza va a estar presente, y una reencarnación de la fuerza del intelecto, que es el profeta Yoná, va a tener que llegar allí también para encargarse de finalmente cerrar ese círculo que había quedado abierto. Pero en el punto 3 tenemos a Moshe. Y Moshe es la persona que simboliza la idea
de la jerarquía, o sea, la idea del control y del orden social. O sea, ¿esto qué quiere decir? Es decir que Moshe es la persona que nos va a indicar cómo el mundo está organizado, que existe un rey, claro, general, que es Dios, ¿no? Como también Abraham lo había dicho, pero desde otra perspectiva. Y por lo tanto existe una jerarquía, hay un orden social. Cuando este orden social no existe, las personas se matan unas a otras. Está presente el asesinato cuando no hay un orden. Pero cuando sí hay un orden, es posible, sí, y lo vemos, ¿no? Es posible que a lo mejor la sociedad determine en ciertas circunstancias que tales personas no son dignas de continuar viviendo. ¿Por qué? Porque son asesinos seriales, son personas que han hecho cosas como grandes genocidas. Tenemos el caso de los jerarcas nazis, etcétera, que la sociedad decide que no pueden continuar entre los seres humanos. Pero eso forma parte también de la jerarquía. O sea, hay una jerarquía, hay una justicia, hay jueces más, menos exactos, pero hay un orden en el mundo. El perfecto lo simboliza Moshe y la entrega de la Torá. La Torá significa, en hebreo Torá significa instrucción, o sea, hay instrucciones, hay un orden, son órdenes de cosas. Las mitzvot, los preceptos que cumplimos nos introducen en un mundo ordenado, en un mundo estructurado, organizado, que conocemos también como Malhut, reinado, que tuvimos 2 veces a través de 2 templos, y que debido justamente a que la maldad en el mundo no se acabó, la perdimos. Cosa que es necesario también profundizar por qué se perdió. Pero Moshe simboliza eso. Moshe simboliza precisamente aquella fuerza de la organización que es lo único que va a poder cambiar esta situación de que el hombre, como decían los romanos, lupus lupum, que el hombre es como un lobo para el hombre. O sea, que estamos en una situación primitiva en que cada uno es lobo del otro, cada uno se ataca con el otro, no necesitamos a alguien que lo ordene. Y esa persona que la va a ordenar va a ser precisamente Moshe. Él entrega la Torah, a través de él se entrega la Torah, él la recibe, la comunica, la enseña. Él va a dar al pueblo precisamente toda esa base que necesita para poder tener las armas de la corrección de la maldad en este aspecto, en el aspecto del orden y de la organización. A Moshe muchos lo van a combatir. ¿Quién lo va a combatir? Korah, por ejemplo, un pariente de él, porque no aceptaba ese orden. El pueblo también constantemente se le va a alejar, porque le era un orden demasiado pesado para poderlo continuar, pero esa es la dirección. Esa es la forma en que se puede combatir esta presencia que conocemos como faraón a través de la organización. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, pero cuando se recibe la Torá ya el faraón está destruido. No, el faraón no está destruido. Por eso dijimos que el faraón, la plaga de los Bejorot, siendo el mismo primogénito, él no muere. Y no solamente eso, sino que después el pueblo se había alejado, los persigue. Cae al mar y su ejército es destruido. Solo uno se salva, él. Y él es el que finalmente termina en Ninvé, al que va a ir finalmente Yoná en su momento. O sea, que la presencia del desorden, de la presencia de la anarquía institucionalizada, el hecho de que hayan dictadores, no quiere decir que haya un orden real, es una dictadura, una tiranía, es simplemente un orden alterado, no es el orden de la Torá. El orden de la Torá es bastante específico y está escrito en la Torá. Se abren los libros, se abre la Biblia y se lee. Esto estaba todavía, y lamentablemente todavía está. Y es por eso que el primer templo fue destruido, por eso que el segundo templo fue destruido, porque después van a haber pueblos que van a recapturar, van a tomar de vuelta precisamente estas cosas que Abraham, Yosef y Moshe lucharon para construir desde el punto de vista de la Kedusha. Y vamos a tener más adelante que pueblos enteros se van a identificar con el asesinato, se van a identificar con la prostitución, se van a identificar con la idolatría. Y esto va a continuar estando presente en el mundo. Por lo tanto, es constantemente necesario volver nuevamente a los 3 héroes que enfrentaron
a Faraón: Abraham, Yosef y Moshe. Estudiar de ellos, aprender de ellos y de esa manera poder tener en nuestras manos las armas con las que podamos destruir a ese ser creado por el Het del Etz Adat, por el pecado del árbol del conocimiento del bien y del mal, que se llama Faraón.